Bueno, muchachos, vamos con el Vamos. segundo intento. El primer intento fue fallido, tuvimos problemas básicamente con la comunicación. No pudimos, no se pudo. Nos quedamos ahí todos con un gustito medio amargo, pero dijimos, no, esto lo tenemos que hacer. Esto lo tenemos Muy que hacer manija. un muy buen primer episodio. Así que, bueno, muy simple. Tres locos que se quieren dedicar al culturismo natural a largo plazo y así van. Y de esas cosas van las charlas. En el primer encuentro que tuvimos, queríamos hacer una charla de por ahí algunos errores comunes que se hayan cometido en las preparaciones y bueno, aprovechar también la experiencia de Adri porque él es el que más ha cometido y el que ha pasado por estilos radicalmente distintos de preparaciones, entonces hay muchos pedos que te has mandado que hoy no los harías nunca más, ¿entendés? Y creo que está ¿Mm? buenísimo porque vos también al pasar por esos errores vos sabés cómo se siente no poder bombear. Vos sabés cómo se siente estar deshidratado y sentirte recontra chiquito, recontra plano. Vos sabés lo que se siente el tener la prote probablemente hasta el techo, los carbos por el piso y no poder tener un buen entrenamiento con buenas sensaciones en esas últimas semanas y que el rendimiento vaya a la baja al pasar del tiempo. Entonces eso es recontra valioso porque cuando te llega a vos una persona que ha pasado por ahí, vos le decís, che, sentís esto, esto y esto, ¿no? Y ya conectás muchísimo más fácil. Me ha pasado cuando competí, eh, empezó a cambiar radicalmente qué tan acompañadas se sentían las personas cuando me comentaban ciertas sensaciones de la preparación. Y ya eso solo ya me da un plus muy grande. Porque no es lo mismo decir, sí, apretá y listo, a decir, tuve ahí loco. ¿Viste? Es como que de alguna forma genera una confianza. Y no hace falta que sea sí o sí, obviamente que te da un plus subirte a la tarima y todo lo que quieras, pero el vivir los procesos y saber cómo se sienten los procesos, punto. ¿Sí? Sea de forma recreativa o no, vivirlo y para poder acompañar un poco más a la persona que tenés enfrente, ayuda una bocha. Entonces, bueno, eso a modo de introducción por ahí, algunos temas que podemos llegar a tocar y también la idea era que les sirva a chicos y chicas que capaz este año se van a preparar y de errores que deben evitar cometer en sus preparaciones, porque estamos temprano en el año, pueden hacer las cosas bien, con tiempo, y la idea es que no pasen por ahí, no pasen por ahí para que puedan presentar un mejor resultado en la tarima. Eh, Adri es un preparador de culturismo natural, entrenador también hace bastantes años, atleta hace bastantes años, ahora planeando su vuelta a la tarima con el team Superviola. y, y bueno, yo lo conocí al Adri en las competencias y nada, charlábamos un poco, eh, charlas cortitas, ¿viste? Pero la mejor. Yo me di cuenta que él llevaba a sus chicos y presentaban un nivel de la puta madre. Y ahí empezamos a charlar un poco, contentábamos alguna que otra historia y bueno, y terminamos acercándonos más. Hace poco lo fuimos a conocer y pasamos un rato increíble. La verdad que muy cálido el rato que pasamos, así que estuvo tremendo y yo ya quiero que se repita, sinceramente. Y, y es un poco como para presentarte un poquito, pero no sé si te gustaría decir algo más, perro. Ah, no, ahora no te escucho. Ah, no. Ahí va. Empe- Empezamos a hablar y se pierde la conexión. Una Ahí está, locura. pero ahora te escucho, ahora sí, Perfecto, ahora está sí. perfecto. Eh, bueno, sí, un poco lo que contaba Mati, que a lo largo de mi carrera y de estos años que estoy dentro del culturismo, he cometido muchos errores. Si bien creo que comencé en una etapa donde no había el conocimiento que hoy hay en día, y bueno, al final nos llevaba a hacer preparaciones de culturistas dopados, por así decirlo, pero porque no había otro tipo de teoría, digamos.
Así que sí, he pasado por preparaciones donde realmente la he pasado mal, pero bueno, se aguantaba, en ese momento por ahí era diferente. Ahora, quizás, mira, justo estaba hablando con mi pareja, que veo muchos cultistas jóvenes como que se preparan para probar y al final después terminan como con trastornos, que Sí. no, viste, no pueden hacer un buen post competición. Y eso que hoy en día hay bastantes recursos, pero bueno, creo que también un poco el grado de ansiedad que hoy es, o sea, el estilo de vida y, viste, estamos en el momento donde queremos ser productivos todo el tiempo, que hacer esto, hacer lo otro, creo que nos lleva a estar acelerados todo el tiempo y esa ansiedad al final termina perjudicando en objetivos, eh, digamos, secundarios. Ujú. Así que, sí, como decía Mati, he probado preparaciones donde tenía la proteína por las nubes, comía cero carbohidratos, cero sodio, no tomaba agua. Incluso cuando fui al mundial, eh, yo llegué al mundial sin comer carbohidratos, sin meter sodio, sin tomar agua. Y bueno, cuando llegué allá y me di cuenta que estaba haciendo todo lo contrario, dije, algo está pasando. O sea, Argentina está muy, muy atrás. Eh, entonces, bueno, ahí decidí un poco, digo, bueno, tengo que empezar a formarme por ahí en escuelas de afuera donde tengan una teoría un poco más avanzada. Y ahí fue donde me metí en la escuela de culturismo natural, que, bueno, hasta el día de hoy todas mis preparaciones con los atletas las he llevado con las preparaciones de la escuela, digamos. Ujú. Si bien tienen por ahí otra metodología a lo que estoy usando ahora, pero yo creo que una planificación bien estructurada, un buen seguimiento, una buena comunicación con el atleta y ir adaptando todo a las etapas que tiene la preparación, creo que, o sea, funciona. Si bien una cosa puede producir mejores resultados que otras, pero bueno, al final termina sirviendo. Yo me preparé así y me sirvió. Las bases Sí, están. ahora, con toda la evidencia que hay, toda la evidencia nueva que hasta yo mismo me sorprendo, eh, estoy probando ahora con mis atletas y sí, la verdad que los resultados que uno adquiere ahora son totalmente diferentes. Pero bueno, creo que hay que pasar por estas etapas para decir, bueno, tengo que mejorar. Del otro lado alguien está haciendo las cosas mejor, entonces tengo que ir por ese lado para ver qué puedo hacer y mejorar yo como preparador también y sacar mejores resultados en mis atletas. Que es Ujú. algo que a mí me gusta mucho, o sea, soy bastante curioso y si hago algo me gusta ir, viste, meterme con todo. Claro. Así que bueno, ahí siempre trato de actualizarme, de capacitarme. Bueno, con Mati hemos hecho el curso de Ivonne y bueno, creo que eso fue el curso que ahora me aportó bastante valor en cuanto a preparación, a programación del entreno. Y la verdad que, nada, como decía, los resultados están siendo totalmente distintos. Yo ahí les quiero hacer una pregunta a cada uno por separado y es en base a lo que vivieron ustedes preparándose y las experiencias que tomaron de ahí, sumado a los conocimientos. Si tienen que tirarse más hacia un lado a la hora de preparar un atleta, ponen más en práctica lo que aprenden en cuanto a teoría y conocimiento en lo que ven en un curso o toman más en cuenta lo que ustedes fueron atravesando. ¿Cómo lo ven eso? No, 100%, es que las dos, las dos. Yo ya, mira, yo pasé por los dos extremos. Eh, Adri, nuestros caminos están como un poco más inversos, me parece. Vos Ajá. arrancaste con la parte full empírica y yo arranqué no haciendo, Sí. haciendo poco, ¿viste? Por mi camino como atleta, pero me fui por la parte muy teórica. O sea, yo en mis primeros años en donde estaba arrancando a entrenar, yo un domingo capaz que me acostaba a las 4 de la mañana porque me quedaba leyendo papers, básicamente. No me quería ir a dormir porque me quedaba leyendo trabajos de investigación en relación a la hipertrofia muscular. Y notaba cómo al aplicar eso con clientes que podía llegar a tener, capaz no con un seguimiento completo, tipo asesoría, preparación, pero igual notaba que aplicaba algunas cosas que veía, por ejemplo, en los trabajos de investigación. No es lo mismo la forma de llevarlo a la práctica. No es lo mismo. No encaja todo tan bien. Hay algo que te falta, hay algo que no termina de hacer clic cuando solamente te quedas en eso. Entonces después entendés que hay algo que es importante, que no es solo la ciencia o la experiencia, es la unión de las dos para crear lo que se llama práctica basada en la evidencia científica,
que reúne básicamente la mejor literatura que vos tenés disponible, mejores estudios y eso, que sinceramente es un dolor de pelotas estar actualizado en absolutamente todo, pero por lo menos tenés la intención de. Después lo que es la experiencia con atletas, y creo que dentro de esto también influye la experiencia de uno como atleta y las preferencias personales y el contexto de la persona. Triangular entre esas cosas te permite mejorar tus prácticas básicamente. Entonces yo arranqué al revés, arranqué todo teórico, nada práctico, y me fui empapando cada vez más de lo práctico y me cambió completamente, ¿sí? Considero que solamente lo empírico no está bien verlo, como que me vuelco más por eso, porque solamente volcarte por lo empírico, por ahí te permite encontrar resultados, pero no sabes exactamente por qué. Y por qué en tu contexto particular esos cambios que estás haciendo generan resultados. Entonces, por ahí, cuando entendés que no hay un pilar más importante, sino que las dos cosas simplemente son muy importantes, dejamos como de pensarlo en porcentajes, como, che, decir es un 70-30, un 60-40, no, simplemente las dos cosas son muy importantes y punto, ¿sí? Pero obviamente mientras más experiencia tengas, más te vas a decantar por creer que eso es lo que más influye, por una cuestión de que la teoría llega a un punto en el que meter un, un paper más, por ejemplo, a tu conocimiento no te va a cambiar la vida, y en cambio una preparación más con un atleta que te enseñó un montonazo, sí, te va a enseñar, pero muchísimo para las preparaciones siguientes, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poquito la reflexión que tengo de este tema, pero personalmente creo que las dos cosas son muy importantes. Y la teoría, más que nada, se hace importante no a corto plazo, sino a largo plazo. Porque los grandes avances en lo que son las ciencias del deporte y demás, no los vamos a ver la semana que viene. Los vamos a ver de acá a 3 años. Igual que ahora los estamos viendo de cómo ha cambiado todo mucho comparado a hace 3 años atrás. Entonces, más o menos esas son las cosas por ahí que pienso de eso. ¿Vos, Adri? Sí, la verdad que ahí coincido totalmente con vos, Mati. Sobre todo que, o sea, la ciencia y la teoría está escrita en un papel, pero después a la hora de volcarlo en un atleta o en alguien que está llevando, quizás al final no termine reaccionando de la forma que esperás y tenés que cambiar totalmente la hoja y ir para otro lado porque eso no le funciona. Al final es probar, o sea, con cada uno. El volumen que va a tolerar vos no lo va a tolerar Mati, o el volumen que yo tolero no lo vas a tolerar vos. Y al final es ir probando. Si bien hay estimaciones que de acá a acá puede funcionar, pero al final después lo que se adapta al atleta, lo que más cómodo le queda, lo que se adhiere más a él, creo que la adherencia es lo más importante. Sí. O sea, quizás tenemos un atleta que le gusta entrenar pesado y no le gusta hacer monoarticulares, y bueno, quizás él va mejor entrenando pesado y, o sea, programando un entreno por otro lado. Y también funciona, realmente funciona porque lo he probado y me ha funcionado. Sí. Incluso las primeras preparaciones las he hecho así y la verdad que he tenido muchos resultados. Y bien, como decía Mati, ahora uno se va actualizando y es como que también va combinando un poco todo, porque al final todo funciona. O sea, no es que hay algo que dice, esto es así, va por este camino y no hay otra alternativa. Al final tenés que ir estudiando, conociendo al atleta, ver que le sienta mejor, ver la manera que mejor puede progresar, la comunicación, algo que hablamos siempre, porque podés programar todo, pero si no hay comunicación con el atleta, es como que está todo ahí en una nube y nunca lo bajamos a tierra. Sí. Espectacular. ¿Y vos, Hito, qué pensás ahí? Sí, ¿Cómo lo ves sí. vos, ponele? Yo coincido igual que ustedes. Yo siento que en base a la experiencia que va tomando uno y los conocimientos que va tomando de cada atleta, yo no competí, pero bueno, hice ciertas etapas de definición como que también me dejaron ahí con algunas secuelas y demás. Si bien no es el punto extremo de condición al que deben haber llegado ustedes y los atletas que compiten, siento que en algunas cosas me pude identificar con el atleta y ayudarlo desde ese punto mental o más psicológico que va atravesando a lo largo de la preparación. Pero sí, sin dudas. Yo siento que a medida que
que voy preparando atletas y con las etapas de pérdida de grasa que van haciendo, es como que sé en ciertos puntos, por ejemplo, cuando quizás nos conviene meter un refeed o un diet break o quizás una descarga. Siento que eso lo vamos adquiriendo en base a experiencia y obviamente ustedes, siento que desde ese lado de haber competido, siento que tienen como esa parte más humana para acompañar al atleta, por así decirlo. Así que sí, coincido plenamente con ustedes. Y les quería preguntar, ahora que ya estamos como, por así decirlo, probablemente arrancando lo que van a ser los planes de ruta para competir y las preparaciones, ¿cuáles son errores comunes? Quiero que, si les parece, empezar por previos a competir. ¿Cuáles son errores comunes que ustedes ven antes de arrancar una preparación que un atleta comete para arrancar en un buen punto, por así decirlo? ¿Puedo arrancar ahí? Dale. Bueno, la primera es eso, no tener una buena hoja de ruta. Por ahí lo que veo a muchos chicos que hacen, que incluso he hablado así, he compartido mensajes con personas que buscan prepararse y no tienen tanta idea, no tienen tanta claridad de qué es lo que van a hacer en ese año o el año anterior. Te agarran y te dicen, por ejemplo, sí, creo que voy a estar en volumen hasta no sé, junio. Y es como, pero no has pensado cómo te ves ahora, cómo te vas a ver en junio, cuánto tiempo después te queda, cuánto peso vas a tener que perder para llegar realmente a ese punto competitivo. Es como que siento que no se le ha dado como mucha reflexión y está como muy tomado de esto, del culturismo de la vieja escuela, de que vos simplemente cagate de hambre, sufrí y vas a llegar. Y no es tan así, no es tan así. No, porque no tenés ayudines, ¿entendés? O sea, vos no tenés un diurético súper potente que te ayude ahí en esa última semana, que tampoco va a ser magia, igual si te falta perder grasa. No tenés algo que te ayude a preservar tu masa muscular teniendo de base un déficit súper agresivo. Tenés tus entrenos, tenés tu comida, tenés tu descanso, debe estar todo bien gestionado. Y bueno, y el tema del estrés, ¿no? El control de eso a lo largo del tiempo, cada vez le doy más pelota al tema de la gestión del Bien. estrés, influye muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Incluso también en cómo cada variable impacta a la gestión del estrés. Yo también eso lo tengo como bastantes cuenta, como lo que lo voy observando a poco. Pero volviendo a lo anterior, no se tiene mucha idea. Personalmente, a mí algo que me gusta es de que por lo menos, si vos ya está decidido que vos competís el año que viene, probablemente un año y medio antes, 2 años antes de competir, ya sepas más o menos cuáles son las etapas por las que van a pasar y cuánto pueden llegar a durar. Lo que no significa que no se vaya modificando a lo largo del tiempo, dependiendo de lo que vaya pasando, de las eventualidades de la vida, ¿viste? Y demás cositas, y cómo vaya respondiendo el cuerpo a lo largo del año. Pero no tener una idea y simplemente fluir con el viento en tu volumen y después defino y hago lo que haga falta, porque si sufro más lo consigo algo mejor, te lleva a tener resultados muchísimo peores. Y esa es una de las razones principales por las cuales creo que hoy en día no estamos viendo los resultados que se ven en Europa, en Estados Unidos y demás. Entonces, para mí ese es el error número uno. Y vos Adri, ¿has tenido, tipo, en tus preparaciones como llevado de esa forma, como que te hayan dicho, no, bueno, no sé, estamos en volumen hasta este tiempo y después cortamos? ¿Cómo ha sido? Sí, mira, incluso me pasa con chicos jóvenes Ujú. que, como comentaba Mati, hoy siguen consumiendo todavía digamos, el contenido de por ahí culturistas que usan química, y es como que se creen que una déficit es en 3 meses, ¿viste? Y claro, después ves que no llegan, empieza el tema del estrés. O sea, y yo creo que el estrés es uno de los factores más importantes que hay que controlar, porque si no controlamos el estrés, o sea, no vamos para ningún lado. O sea, el cuerpo lo primero que va a querer hacer es recuperarse de eso y después empezar a responder. Incluso, justo con mis atletas, me gusta entrar bastante en esto de lo psicológico, me gusta escucharlo bastante, porque cuando llegamos a un porcentaje de grasa tan bajo, la cabeza nos empieza a jugar en contra. Sí. O sea, nos empieza a decir que comés, que te ves mal, que a dónde querés ir, que estás flaco. O sea, realmente al culturista le pasa eso. Y entonces trato de decirle a mis atletas, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Vamos a hablar de tal cosa. Me está pasando tal y tal y tal. Bueno, vamos a registrar el momento, quédate tranquilo que esto es temporal, o sea, te está pasando porque tenés un porcentaje de grasa muy bajo, no te deja pensar bien, estás cansado porque también
descansás mal, el cuerpo está en un descontrol bastante grande y, bueno, ¿viste? Te hace pensar estas cosas. Y yo siempre les digo, después que pasen este punto, que ya pasa cuando después empezás a hacer la carga y todo lo demás, digo, vas a cargar y te va a ver en el mejor punto de tu vida. Y así termina siendo. Pero bueno, tenés que saber tratar y ver, conocer al atleta y ver por dónde lo llevas para que no termine tirando la toalla. Porque sí, realmente, si querés brindar una buena condición en tarima, y un poco la tenés que pasar mal. Sin duda. Y claro, por ahí los chicos jóvenes, más que nada, cuando ven que empiezan a sufrir, que no pueden comer esto, que no pueden comer lo otro, después bajan de tarima y ya como no tienen ningún objetivo, ya están, que voy a comer esto, que voy a comer lo otro, que voy a ir a tal lado. Entonces como que tienen como ir y probar, a ver qué pasa compitiendo en culturismo. Y bueno, y después, si les gusta la experiencia, siguen, y si no, no siguen. Y claro, después terminan rebotando, terminan rebosando, ganando un montón de kilos. Si quieren hacer un volumen el año siguiente, lo terminan empeorando porque ya arrancan en un punto muy alto en grasa, entonces tenés que volver a bajar, el metabolismo no se recupera, entonces entras en un bucle negativo ahí que no sabes para dónde maniobrar. Pero sí, cada vez lo veo más y trato de explicarle a veces y te miran como diciendo, ¿qué me está diciendo? ¿Entendés? Pero bueno, allá está el que hace caso y tiene resultados y el que está con su escuela y su libro y bueno, así lo hace. Yo siento que, perdón Mati, que a día de hoy ya como que se empieza a ver como una pequeña división entre el que está informado e instruido del que quizás no está tan informado. Me pasó hace un tiempo que me habló un chico que compitió en NPC naturales, que siento que está como muy dividida la cosa, más el que se asocia a WNBF e INVA, que tiene cierto conocimiento un poco más avanzado en mi opinión, de quizás el chico acá competió en NPC y es joven, que me ha pasado que me habló un chico justamente que le pasó esto que vos decís, Adri, que había competido y había subido 10 kilos, porque me dijo si lo podía ayudar para prepararlo este año, que había competido el año pasado, y le dije, mira, lo que a vos te va a convenir ahora es, lamentablemente, tener que volver a ponerte en un punto óptimo para poder hacer una etapa de ganancia corta y demás, pero es tal cual lo que vos decís, que como todavía no está esa información, es como que el post-show, por así decirlo, no lo manejan de una forma óptima para después poder seguir aprovechando ese punto en el que sale la preparación. Para mí el problema se genera cuando se cree que más sufrimiento siempre equivale a más resultados. Porque no se debate que este deporte te obliga a someterte a un grado de incomodidad que es impresionante. Y por momentos no sabes ni cómo seguir adelante, pero termina pasando el día. Por momentos se siente así. Pero más sufrimiento no siempre es mejor. No porque vos seas un loquito que le pinta despertarse a las 4 de la mañana a ir y hacer el cardio en bici, le va a ir mejor. No. No. No porque te sometas a quitar todas tus fuentes de carbohidrato y la dosis de carbohidrato que tenés son las verduras que te tocan en cada comida nomás, te va a ir mejor. No. Entonces para mí ahí está el problema, cuando se hace como esa relación causal de más sufrimiento equivale a más resultado. Cuando podés en medio cambiar el chip y es como no más sufrimiento, no voy a sufrir más por sufrir más, sino que voy a hacer lo que tenga que hacer para salir al 100, cambia mucho. El otro día Callum subió una publicación de justamente ese mensaje y creo que es re importante cambiar un poco ese chip, ¿sí? Sí, no hace falta sufrir más Sí, siempre. creo que todavía un poco está ahí el lema ese no pain, no gain, ¿no? Todavía Sí. sigue ahí vigente, cuando en realidad es que si no tenés cerebro y no pensás, o sea, no hay ganancia. Claro. Porque el dieta natural se puede matar cortando los carbohidratos, saliendo a correr, haciendo el cardio a las 4 de la mañana, como vos decís, pero si no están gestionadas bien las otras variables, por más que sufras, ya no vas a tener el resultado de otro atleta que prioriza y maneja las variables como la tiene que manejar. Manteniéndonos en el inicio de la preparación, ahora les quiero preguntar más como su parte de entrenador. A Mati lo conozco porque lo he hablado un poco con él, cómo determina cuántas semanas y cuál es el punto al que tiene que llegar al atleta. Mati, estaría bueno que lo cuentes vos cómo lo estimás,
Y vos, Adri, también, cómo decís, bueno, este atleta lo tengo que preparar más o menos en X cantidad de semanas para llegar al punto que quiero. ¿Querés empezar, Mati? Eh, por ahí esto, hay veces como que no se comprende bien cómo se hacen los cálculos y eso. Bueno, el que ya lo hizo con calculadora ya eventualmente es como que le termina dando un poco de paja y lo pone en sus planillas. Yo tengo una planilla en donde armo como el calendario competitivo, ¿viste? En donde digo, bueno, se automatiza y te sale, bueno, más o menos en tal fecha tenés que estar pesando aproximadamente esto y demás para llegar más o menos a este porcentaje de grasa. Lo importante es sacar tu porcentaje de grasa actual, que en algunas personas puede ser bastante difícil, porque ya eh, personalmente yo creo que en donde más difícil es calcularlo bien y sacar bien el tema del ritmo de bajada de peso y para no quemarlos en personas que tienen mucha masa muscular. Porque ya con mucho músculo se ven recortados. Entonces parece como que te bajan 4 kilos y ya están. Y no, capaz que son 10, capaz que son 12. Entonces en eso considero que es lo más difícil. Pero no es lo más difícil si ya han competido antes. Porque vos ahí sabés, vos decís, bueno, vos llegaste más o menos a esta condición, ¿sí? ¿Te faltó perder un poquito más o estabas completamente rajado? Y en base a eso tomás decisiones. ¿Te faltó perder un poquito más? Bueno, capaz que la próxima preparación llegamos al mismo peso corporal. Y ahí ya vas a estar bien, porque contemplamos que tenés un poquito más de músculo. ¿Te faltó perder mucho? Bueno, probablemente termines más liviano en tarima. Eso es algo que, un razonamiento general que es muy fácil hacerlo así. Y apuntás a, bueno, dependiendo de cuánto te haya faltado, capaz que apuntás a entre 2 a 4 kilitos más abajo, si te faltó mucho. Ahora, si estuviste completamente rajado, que es el caso más raro de todos, sí, probablemente termines pesando más en la próxima competición. Eso si ya tenés la experiencia, en ese sentido es fácil. Ahora, si no tenés la experiencia, tenés que calcular cuál es tu porcentaje de grasa inicial. Eso como primer punto. Hay recursos que están buenos, que están online. Si uno va agarrando la experiencia, el ojo, de decir, este está más o menos en este porcentaje de grasa, ahí ya se vuelve todo más simple. Pero yo cuando no tenía esa experiencia, me metí a Menno Henselman tiene una página de una referencia visual de porcentajes de grasa en distintos hombres y mujeres, porque varía de individuo a individuo en relación a, por ejemplo, la estructura ósea, que te hace ver, por ejemplo, con la cadera más ancha, parece que está como un poco más tapado, la distribución de grasa corporal también de forma individual es distinta, entonces en base a eso te puede nublar un poquito el juicio de cuál es el porcentaje de grasa. Y personalmente considero que es más desafiante el cálculo, o la estimación del porcentaje de grasa en chicas, es más desafiante por lo general. Y también porque personalmente tengo menos experiencia en chicas comparado con la experiencia que tengo en chicos, porque las chicas atletas no caen de los árboles. O sea, ya los chicos atletas no caen de los árboles, las chicas atletas todavía muchísimo menos. En Europa, por ejemplo, está muchísimo más avanzado, pero acá está como súper verde el culturismo femenino. Y por ahí, de donde hay más del culturismo femenino, es el culturismo asistido con uso de fármacos. Entonces, bueno, es un problema básicamente. Pero calculas el porcentaje de grasa inicial y el porcentaje de grasa al que querés llegar, básicamente. Dependiendo del contexto, te vas a ir más ambicioso o menos ambicioso. Si es un chico debutante que ha hecho, capaz, no sé, una DEFI en el pasado, probablemente no puedas llegar a ese porcentaje de grasa en donde decís, le voy a rayar completamente el culo, por así decirlo. A menos que notes que realmente es un hiper respondedor y decís, esto va solito, ¿sí? Que me pasó con el Agus Vera. El Agus Vera era su debut y él había hecho solamente un minicat muy cortito. Entonces nos arriesgábamos, no había tenido la experiencia de llegar rajado. Pero lo apretaba y cuando me daba el feedback semanal, me decía, sí, o sea, estoy un poquito más cansado, pero me siento bien. O sea, un loco que era un monje, ¿entendés? Semana a semana, no importa qué hubiera pasado, él estaba bien, simplemente. Él te sonreía y decía, bueno, dale, listo, vamos para adelante, ¿entendés? No tenía ningún problema con nada. Entonces, bueno, esos son casos raros que en el debut ya te pueden salir, pero hiper mega rajadísimo. Pero después hay personas que te das cuenta, ¿sí? Analizando sus conductas y demás, que no te renta rajarles completamente el culo
Entonces tenés que apuntar a un porcentaje graso un poquito más alto para la primera vez en tarima, que igual puede ser una muy buena primer versión, contemplando que es un contexto de debut. Puede ser una muy buena primera versión, pero no va a ser esa condición de élite que tanto nos gustaría ver en todos los atletas que tenemos, básicamente. Entonces, del porcentaje de graso inicial al porcentaje de graso a llegar hay una diferencia. Esa diferencia es el peso a perder, ¿sí? O sea, por ejemplo, bueno, listo, tenés que perder un 8%. Bueno, a eso le agregás un poco más de peso, porque del peso que pierdas en grasa, perdón, del peso total que pierdas, no todo es grasa. Vos vas perdiendo peso de órganos, vas perdiendo peso en glucógeno, vas perdiendo peso en agua, en comida y también un poquito de masa muscular. Entonces, para perder, por ejemplo, 6 kilos de grasa, ponele que calculaste, ¿sí? Probablemente necesites perder 1,5 kilos más para poder llegar a perder esos kilos de grasa que planificaste. Entonces son unos cálculos que yo los saqué, por ejemplo, del libro de Lane Norton, que ahí hace como toda esa matemática, ¿viste? Y como que la practicas un poco y ahí te quedas súper internalizado. Pero es básicamente eso, como bueno, ¿cuánto porcentaje pierdo? ¿Cuánto significa eso en kilos totales? A eso le agrego un poquito más para llegar a perder esos kilos de grasa totales y ahí vas dividiéndolo en semanas, básicamente. Para tener un ritmo de bajada bajito. Y bueno, ahí sí que te dejo, Adri, para que sigas vos. Sí, bueno, más o menos yo lo planifico de igual manera que Mati. O sea, veo en qué porcentaje de grasa está el atleta. Obviamente que si es un atleta al cual ya ha competido conmigo, sé que ese atleta ya tocó un punto de sticking point y sé que el próximo torneo lo voy a poder apretar un poquito más porque ya pasó por ese lugar. Entonces quizás puede pasar que hasta a veces termine perdiendo más kilos que la preparación anterior. O sea, a pesar que tenga más masa muscular, pero se va a ver muchísimo más rajado. Por ejemplo, me pasa ahora con Marcos Banchero, que compitió en el WNBF del 2024. 2024. Bueno, Marcos salió con el culo rajado, o sea, era mens, era su primer torneo y salió con el culo rajado, era literal. Yo no lo podía creer. Y bueno, ahora empezamos la preparación y yo sé que él me dice, no, Mari, capaz que bajando 6, 7 kilos ya voy a andar. No creo. O sea, vamos a apretar al máximo, ¿viste? Para que salga bien rajado. Además, como decía vos, Mati, por ahí un poco la primera versión que presentaste en tarima, no sé, vas a mens y quizás no hace falta salir con el culo rayado. Total. Bueno, viendo ahora cómo está todo, hoy en día los mens salen con el culo rayado, o sea, no. Sí. No hay diferencia casi con el bodybuilding. En el nivel pro salen prácticamente Así igual. que, si querés competir en esas ligas, yo creo que tenés que apuntar a eso. Sí. Y bueno, algo que a mí me gusta hacer es, si bien calcular qué cantidad de peso y qué porcentaje de grasa tiene que bajar, me gusta ir con mucho tiempo, porque puede pasar que el ritmo de bajada que vos planifiques pasen cosas dentro de la preparación, como hablamos, el estrés, le pueden pasar cosas al atleta, no sé, fiebre, una gripe. Entonces, hay que ir con bastante tiempo. Si te llega antes, perfecto, meteremos semanas de refeed o aprovecharé a hacer pruebas de puesta a punto antes, iré recolectando datos para la semana previa a la competición, volcarlos todos ahí, pero sí trato de que estén a punto 3, 4 semanas antes. Y después, bueno, ver, si tengo que ajustar un poquito más, ajusto, pero sí trato de ir con mucho tiempo. Sí. Y más si es un atleta nuevo que no conozco, no sé hasta qué punto lo tengo que apretar para que presente una condición competitiva. Claro. Entonces, o sea, es como que también dentro de lo que planifico, voy construyendo en base a cómo el atleta me va respondiendo, un poco. Bien, bien. Es lo que hablábamos al principio del papel a la práctica. Sí. Vos, Excelente. Hito, ponele cómo lo manejás. Sí, yo he aprendido mucho de vos, Mati, me acuerdo de las charlas que hemos tenido y también del tracker que me pasaste, eso me ayudó mucho. Yo también siempre fui como muy de la práctica, o sea, me gusta la teoría, pero siempre fui más de lo práctico, de ir llevándolo e ir analizando cómo va el atleta.
Coincido, creo que en esto coincidimos los tres, y es el hecho de prepararlo con tiempo. A mí me gusta bastante eso, arrancar con un buen periodo de tiempo, más que nada para tener como esas semanitas, como dijo Adri, de poder subir la comida un poco antes. A mí me gusta como previo a la peak week, como ya poder tener una semanita de mantenimiento donde el atleta se relaje un poco, donde podamos bajar un poco la fatiga, subiendo un poco la comida, bajando los pasos, más que nada para que la pique entre bien. Pero sí, coincido ahí plenamente con ustedes, eh, pero me considero un poco más en base a la experiencia, guiarme y más que nada ver el punto actual y en base a eso decidir cierta cantidad de semanas, pero quizás sumarle una o dos más dependiendo del punto en el que parta. Por ejemplo, ahora con Seba, que en la primera definición que hicimos con Seba de piano, él en 12 semanas rajó el culo. Entonces, nada, hemos metido mucha carne, entonces, nada, esta la estamos llevando como más paulatinamente, más lento, pero también, nada, con tiempo de cierta manera. Y ahí les quería preguntar algo, y es, ¿cuánto consideran que es lo máximo? O si les ha pasado que tuvieron que mantener a un atleta en un punto de competición durante mucho tiempo por quizás no sacar bien el plan de ruta, digamos. No, pasa que el rayar el culo Muy es difícil. muy difícil. O sea, no pasa en todos en los primeros competidores no pasa tan seguido, ¿viste? Y nosotros por ahí la mayor experiencia que vamos a tener por un par de años son de primeros competidores. No vamos a todavía tener experiencias de un loco que venga de Europa, por ejemplo, que ya es pro y que nos diga, Adri, prepárame, Mati, prepárame. Todavía no, pero entonces yo creo que todavía no nos vamos a poder empapar tanto con eso, con decir, sí, tuve a 10 pibes que 4 semanas antes ya estaban listos, ya estaban completamente listos, entonces fuimos haciendo me iluminó Dios. Eh, no voy a poder tener atletas así que digo, bueno, 4 semanas antes vamos haciendo esa dieta reversa, ¿viste? Que la escuela le llama reconstrucción metabólica. Eh, todavía no he tenido esa experiencia. A lo sumo he tenido algún atleta que lo he tenido que tener en Peak Week 2 semanas, pero eso es todo, ¿viste? Después me parece que falta un poco de tiempo nomás, que bueno, que los resultados sigan subiendo, que la vara siga subiendo, que entre los mismos atletas vayan empujando el nivel y que cada vez sea más común, básicamente, que veamos esos porcentajes de graso más cercanos a los que veríamos a nivel internacional, básicamente. Sí, bueno, como decía Mati, creo que también el rayar el culo, pero bien rayado, o sea, que se vean estrías de la parte de adentro, no solamente del costado. O sea, es tener mucha masa muscular, muchas desfilas encima, haberla pasado mal, y no solamente pasarla mal en cuanto a la comida, sino que estás con los pasos muy altos, que no tenés ganas de ir a trabajar, que no rendís igual. Por eso también siempre a mis atletas cuando se van a competir les digo, mira, si vas a competir, este año tiene que ser enfocado a la preparación. Total. O sea, sí, vas a trabajar, vas a hacer todo, pero no sé si le vas a poder dar el mismo, o sea, no vas a rendir igual en el trabajo como rendías meses antes. Entonces eso ya lo tenés que saber, porque te va a pasar que vas a estar cansado y ya más o menos se lo vas aclarando para que no se encuentren con algo Sí. no se esperaban, y más si son atletas novatos. Y a mí lo que me ha pasado me pasó con Bruno el año pasado, que nada, queríamos ir con una condición, pero rayado, y claro, ya 2 semanas antes estaba en un punto que o sea, él estaba cansado, ya no daba más, y viste, yo le decía a Bruno, pará que falta un poquito más, apretamos un cachito más y ya estamos, y viste, estás ahí, en ese punto de decir, ¿qué hago? ¿Le subo la comida para bajarle un poco de estrés? ¿O lo aprieto un poco más porque van a ir todos apretados y no sé, viste, entras en ese bucle que no sabes qué hacer? Es re duro eso. Y bueno, al final decidimos aguantar y apretar un poquito más. Sí. Y nada, pero bueno, a través de la comunicación y de hablarlo, entró un poco ahí en tema y dijo, bueno, apretamos una semana más y después ya metemos la pico y cuando hicimos la prueba de puesta a punto y ya se vio, pero tremendamente la diferencia. La verdad que tengo una foto
Salió cargadísimo encima. Tremendo. Yo me acuerdo cuando tiraba la transición que le enseñó el Jedi, que apretaba todo el pecho y no podía creer, hermano, se le veía eso. No, 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 no. En el mejor de los sentidos, un asco, totalmente. Encima me pasó que lo veo salir en la primer pasada, lo vi descargadísimo. Digo, no puedo ni bombear. Mirá, Encima hacía un poco de frío. Bueno, creo que fue medio rápido el tema de la pintura, no pudieron calentar. sí, Digo, ¿qué pasó? ¿Viste? Yo me decía, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Y bueno, como no me dejaban estar ahí en el backstage, no pude hablar con él, le mandaba sí. mensaje, pero no podía. No. Y cuando salió en la segunda pasada, otra persona. Totalmente. Otra No, Tremendo. persona. no, no. Las venas, todo, Ah, todo, todo, una lo que sí, completa ahí no me locura. Sí, sí, sí. Y pregunta, Eric, ¿cuánto tiempo antes, o sea, a Bruno lo tuviste de toda la vida o fue como que hiciste un solo volumen y después ya hicieron una prep? ¿Cómo fue eso? No, con Bruno ya con este es el tercer volumen que hacemos. Ok, O ok. sea, si bien él, cuando arrancó conmigo, iba a gimnasios así, pero iba al gimnasio, no iba a entrenar realmente. Y bueno, a partir de ahí empecé como a decirle, che, Bruno, mirá, tenés condiciones, tenés que ir a competir. Y viste, medio que dudaba. Y bueno, hasta que se empezó a empapar, le empezó a gustar, empezó a progresar, empezó a ganar masa muscular, se empezó a ver bien. Y hasta que un día le dije, bueno, Bruno, vamos a probar, a ver qué pasa. Y así como hice con Anita. Y bueno, probó la primera, le gustó. Y ahí después dijimos de hacer la segunda, que presenté una condición, pero totalmente diferente, totalmente. Creo que fueron 8 o 9 kilos de diferencia de una competición a otra. O sea, fue abismal lo que cambió. Terrible. Abismal, abismal. Literalmente fue abismal. Qué locura, qué locura. Es una locura. No, no, Eh, tremendo. Tiene muy buena. Entrena muy bien, Bruno. O sea, le pone huevo a los entrenamientos. eh, no se deja nada. Y nada, creo que un poco eso lo ayuda a que le sea más fácil, ¿viste? Ir avanzando poco a poco. Sí, sí, si no tenés una buena base ahí, Sí, sí, terminás sí. perdiendo masa muscular y no te ves tan bien al final. No, no, Sí, no, no. se nota, ¿viste? Cuando tenés, por ejemplo, un atleta que Sin dudas. capaz, sí, ajá, pasa mucho eso porque en las últimas semanas es como que no se sienten entrenando bien, entonces le bajan los kilos para tener mejores sensaciones, es la típica esa, ¿viste? Toman decisiones medio emocionales en el medio del entrenamiento y cuando más necesitan estímulo se lo quitan. Y ahí el cuerpo es facilísimo que... Y más si venís con un buen ritmo de bajada de peso, es facilísimo que te saque energía de desgranar básicamente la masa muscular. Es una cagada eso. Yo Sí, creo que cuando estás en un porcentaje de grasa realmente bajo, ahí también se ve mucho quién entrena de cierta manera. Siento que el músculo se ve distinto, la piel se pega distinta. Sí. Yo creo que la forma de entrenar influye mucho también en cómo se ve el físico en cuanto a rocosidad, densidad muscular y demás. sí, no lo dudo. Y creo que algo que mencionaba Roberto en la escuela, que ahí está la diferencia en los que entrenan al bombeo, como por ahí los culturistas dopados, y los que tienen una programación bien hecha, que van, viste, periodizando bien el volumen, el grado de intensidad. Creo que se nota mucho la diferencia. Sí, sí, Total. sí. Y, sorry, Mati, no sé si querías preguntar algo. Yo tenía para hacerles una pregunta. Eh, yo te quería preguntar, tipo, vos hasta ahora, por ejemplo, ¿cómo la has llevado tipo, en esas últimas semanas así, con tus chicos, Hito, con los chicos que has preparado hasta ahora? ¿Cómo la has llevado, viste, para decirles, viste, por la parte psicológica que aguanten, que no dejen que las marcas caigan y que no tomen decisiones, porque a veces es lo que decía Larry recién, la cabeza no funciona igual en esas últimas semanas, está un poquito más esquizofrénico. Sí, 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 total. Yo por suerte los chicos que preparé era como bastante consumidores ya de lo que era Ok, preparaciones. Lauti, por ejemplo, tenía mucha idea en ese sentido. Justo también, si bien Justo quizás era más tirado hacia un lado más de culturismo con química, también estaba como muy informado, pero eran tipos ya de por sí como muy fuertes a nivel mental, que a lo largo de la preparación yo ya los notaba como muy preparados. También antes de arrancar la prep era como que ya habíamos tenido esa charla
no sé si incómoda, porque ya eran atletas de por sí, pero ya sabían lo que en cierto modo iban a sentir. Y nada, básicamente lo que hacíamos era comunicarnos mucho. Yo también hacíamos llamadas, que creo que eso, que para que expresen también lo que les sentía. Yo lo que siempre busco es como ser muy cercano desde ese punto y en esos momentos como decirles, estoy acá, llamame, te llamo, hablémoslo, que larguen todo lo que quizás tienen adentro. Y sí, no sé si apuntar tanto a la meta o el objetivo, sino como tratar de atravesar esos momentos que iban a marcar la diferencia. Yo siempre Sí. digo como que esos son los pequeños momentos donde quizás llegamos a sacar un poquito más de grasa, o esos momentos incómodos donde podemos pelear un poquito más arriba y que en sí pueden llegar a marcar la diferencia. Pero sí, diría más que nada el hecho de estar muy cercano en esos momentos y muy predispuesto al diálogo y a la charla. Ujú. Más que nada Mirá, eso. algo que quiero agregar ahí con respecto a esto, por ejemplo, con Sole, tengo un caso ahí que justo es de este ejemplo, y creo que el estar fuerte a nivel mental a veces te permite sacar una condición muchísimo mejor. Sí. ¿Por qué? Cuando competimos con Sole en IMBA por primera vez, bueno, presentamos la condición que presentamos y dijimos, bueno, Sole, o sea, presentamos buena condición, pero ¿qué hacemos? Yo quiero apretar un poquito más, le dije. Y Sol es una mujer que es muy fuerte a nivel mental. Ella es psicóloga y creo que un poco la ayuda. Ha pasado cosas muy duras en su vida y creo que tiene una fortaleza mental increíble. Ella estaba comiendo nada y llegaba al gimnasio como si estuviese en pleno volumen, ¿viste? No lo podíamos creer. Y de IMBA a WNBF bajamos 4 kilos y se notó un montón. O sea, la condición que tenía se notó un montón. O sea, venas en el abdomen, venas en los brazos, o sea, fue totalmente otra versión, Claro. otra versión, Se dice como que siempre hay un poquito más por perder, siempre se puede seguir sacando un poquito más. totalmente. Y su Y cuerpo lo iba respondiendo. ¿Por qué? Porque manejaba bien el estrés y a pesar de que esté en modo supervivencia, porque el, o sea, estaba casi en un porcentaje tremendamente bajísimo en grasa, eh, pudo manejar bien digamos, lo que el cuerpo le quería revertir. Así que, nada, la verdad que fue una locura eso. Y un segundo, ahí Adri, vos dijiste, yo solo tengo pensado esto. ¿Ustedes son más de, bueno, vamos a hacer esto, o cuando llegas a ese punto, darle como cierta toma de decisión al atleta? Yo por ahí le comento, mirá, yo sinceramente para tu camino creo que esto es la mejor decisión. O sea, realmente le hago saber eso, porque también hay mucho de traerlos a la realidad porque ellos ya están en un punto en donde mentalmente no pueden ser objetivos. Entonces necesitan tu visión de las cosas. Entonces yo soy muy, muy franco con esto. Mira, si hacemos esto, estos son los pros, estos son los contras. Si hacemos esto, te va a ir un poco peor. Sí, y se lo dejo muy en claro. Sí, te vas a sentir mejor, pero no vas a sacar la versión tan competitiva como capaz me planteaste desde un inicio. Entonces sí yo quiero que escuchar del otro lado, obviamente los intento apretar un poquito más, contemplando el riesgo igual. Obviamente si yo analizo que la decisión que estoy por tomar hace que se queme completamente la persona y arriesgo a que, no sé, empiece a desarrollar conductas ligadas a trastornos, obviamente eso yo lo voy a analizar, pero si no es así y le digo, che, mirá, estaría muy bueno que podamos apretar un poquito más, yo necesito del otro lado tener feedback de decir sí estoy dispuesto, porque es muy distinto solamente cumplir indicaciones a decir, dale Mati, confío en vos, vamos por ahí. Es muy distinto cómo te predispones a eso y cómo eso te termina llevando a encarar de mucho mejor forma esos hábitos, básicamente, ser más preciso en lo que se requiere para producir X resultado. Sí, yo creo que es importante hacer partícipe al atleta de las decisiones que uno va a tomar, porque al final él se está sometiendo y vos le podés decir, como dijo Mati, sí, si hacemos esto vas a tener una mejor condición, pero puede pasar esto. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, apretamos un poco más, no apretamos, y bueno, hay veces que lamentablemente tenés que adaptarte hasta donde el atleta resiste. Y siempre ser objetivos e ir con seguridad y de no decirle algo que después no lo va a lograr, que al final lo termine frustrando. ¿Está? Porque obviamente el atleta quiere ir a ganar. Y si vos lo ves que está en un punto donde está medio titubeando y le decís, no, bueno, nos quedamos así, total, ya estamos bien. Y después hay uno que estaba mejor,
O sea, al final se termina frustrando porque Sí, dice, podría haber hecho un poco más y no lo hice. Entonces, bueno, siempre ir con la verdad y total. sin filtro, decirle lo que va a pasar Eso. y bueno, entre los dos se tomará la decisión. Ujú. Sí, totalmente. Pero que sepan eso, ¿viste? Que estén en contacto con cuál es la realidad, ¿entendés? Y casi que en ese momento se lo tenés que explicar posta como si estuviera en jardín de infantes. Es Sí, sí. decirle, mirá, vos haces esto, haces este camino que no era el planeado y vas a estar un poquito más tranquilo. Pero si se presenta alguien un poquito mejor que vos, te va a ganar y vos tenés que estar tranquilo con eso. ¿Estás dispuesto a eso? Sí. Bueno, buenísimo. Después no nos quejemos, pero dale, yo te acompaño por ahí. Sí. Sí, y un poco también es que a veces el culturismo es como que al final competís contra vos mismo porque hiciste todo lo posible, diste tu 100%, pero lamentablemente hay un atleta que tiene 1 o 2 años más de entrenamiento que vos y hizo las cosas bien desde un principio y se nota. Y no por eso tenés que dejar de competir. Total. Total. O sea, los cuerpos son diferentes y nada, no tenés que abandonar por eso. Yo, Hay que seguir yo, y esforzándote y bueno, ir presentando mejor condición todos los años hasta que nada, estés ahí en la cima. dale, Ito. No, no, sobre todo en el culturismo natural, que como hablamos, generar esa base de masa muscular que a su vez te ayuda a llegar a esa condición, lleva años y años y ya cuando salí de junior te puedes encontrar con un tipo de 40 años que en el culturismo natural inclusive mejor, entonces hay mil factores que no puedes controlar, por eso nada, lo de Adri me parece perfecto. Total. Yo por ahí, bueno, eso que decís, de que en realidad la competencia es muy con uno mismo, eso es re importante, ¿viste? Que el atleta también pueda un poquito entrar en esa mentalidad de que, loco, no es que no vamos a hacer todo lo posible para que te vaya de la mejor manera que podamos. No significa eso. Y obvio que me voy a poner contento si te ponen una medalla en el cuello. Y vos también le añade un extra a la experiencia que es muy bonito. Y que te festejen tus seres queridos y demás. Está buenísimo. Pero igual te puede Puede no pasar pasar, que justo ese día no diste tu mejor esfuerzo y simplemente no fue suficiente. Y está bien. Tenés que seguir perseverando. De eso se trata el deporte. No hay deporte en donde no hayan personas que salgan primera y personas que salgan segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Es así. Y algo que me pasa muchas veces, sobre todo con los atletas junior, es que claro, van y ellos quieren salir primero ya de una. Y se creen que si no salen primero ya el primer torneo, ya se acabó. Sí. Y siempre le digo, ¿vos te crees que el campeón del mundo de culturismo natural, la primera vez que fue a competir, fue campeón? No. Claro. Siguió insistiendo, insistió y se siguió esforzando hasta que, bueno, hoy está donde está. Pero ese es el que termina ganando al final, no el que va a competir una vez y como le fue mal, deja. O sea, ahí se ve el verdadero atleta y el que lo hace para probar solamente. Sí. eso me pasó con Justito cuando él compitió, ¿quién salió al lado? Tade Sánchez. Y en todas las categorías salió atrás de Tade Sánchez, segundo en todas atrás de Tade. Y hablaba el otro día con Justo y me decía, pero ¿sabes qué? Me vino mejor. Me vino mejor porque me demostró que realmente me gusta esto y las mejoras que metí ahora no las hubiese metido ni loco. Claro. Sí, se terminan esforzando más incluso porque saben que hay un tope que tienen que superar. Y bueno, eso los termina motivando y hace que al final terminen mejorando. Yo lo que les digo siempre a mis atletas, eso se lo digo, pero a todos los que van a competir, les digo, mira, loco, vos hay una medalla que te la tenés que asegurar. La medalla de vos quedarte tranquilo con que diste lo mejor y quedaste súper orgulloso con la versión que presentaste en tarima. Esa es la primera medalla que te colgás en el cuello. Esa te la imaginás vos, pero es tu piel, básicamente. Está encarnada en tu piel, básicamente. En cada estriación, en cada gramo de masa muscular. Es el primer trofeo. Después vas a buscar el otro, ¿entendés? Pero vos ya, el aparecer ahí con tu mejor versión posible, ya es razón como para estar súper, súper orgulloso. Si no vas con eso, la pasas peor. Y existen más chances de que termines abandonando, porque si lo único que te importa es un pedazo de plástico de metal que te pongan en el cuello,
Y loco, me parece que de lo que te enamoraste era de ese factor que te daba como una motivación externa, no del deporte en sí, y cómo lo encarnaste, por así decirlo. Es una realidad crudísima, pero le pasa a muchísimos pibes. Yo el tema de la pasión, ¿viste? Como que trato de estimularlo mucho en prep, porque, porque si no, no disfrutan, no disfrutan. Creo que algo que te he dicho, Mati, un par de veces que hemos hablado con respecto a eso, es que la primera vez que yo te vi en tarima vos, o sea, no podía creer que alguien o sea, esté disfrutando tanto. Te juro que estaban tus amigos atrás y a mí me daban ganas de salir a alentar, ¿viste? Yo le quería gritar, no lo conocía, pero le quería gritar. Y los amigos le gritaban, apretá, Mati, apretá. Y él se volvía loco. Sí, sí, Y sí. nada, creo que ahí está, o sea, disfrutarlo de esa manera te permite seguir creciendo año a año y nada, no sé, ¿cómo saliste? Creo que tercero, ¿no? ¿Había salido? No, cuarto, yo me quedé con la espina del podio. Ah, Cuando nos empezaron a nombrar de último a primero, cuando dijeron cuarto, yo era como, no, la puta madre, yo quería ¿Vos dar estuviste mi... ahí? ¿Cómo? Sí, yo estaba ahí con Mati. Nada, Sí. fue una locura. O sea, me daban ganas a mí de meterme adelante y decir, dale, loco, apretá. Una No, no, locura. yo la pasé increíble. Cuando lo comento, eh, yo soy un tipo dentro de todo expresivo, pero tranqui, soy tranqui en general. Y ese fue el momento más eufórico de toda mi vida. Tipo, no podía creer lo que estaba pasando yo. Realmente te Y transformaste, creo. entré bueno, el famoso estado de flow, entré en eso. Porque yo desde el backstage, yo me acuerdo cuando estábamos entrando, que viste que ahí en el backstage están los espejos antes de salir ahí a Sí. a la tarima. Bueno, yo los veía a todos como viéndose así, posando. Y yo los empecé a ver a todos que estaban enormes, enormes. Y dije, ¿qué estoy haciendo? No, yo no voy a mirar a nadie. Y hice así, todos estaban mirando al espejo y yo hice, ¡fum! Miré para adelante, yo estaba así, serio, mirando al que tenía enfrente, parece como que lo estaba por pechar a alguien, estaba listo para cagarme a piña, básicamente. Y dije, yo lo voy a dar todo, no me calienta el que me gane, yo voy a posear como si ya hubiera ganado. Y me puse eso en la cabeza, no miré a los que tenía al costado, me centré en la experiencia, en ver a mis seres queridos, en ver a los jueces, hacer las cosas bien como atleta en ese momento, tener un buen desempeño para nada, porque es un show, quieras o no, y vos le tenés que transmitir esas cosas también a los jueces. Nada fue falso, todo lo que vieron me salió del alma, pero creo que eso es importantísimo y curiosamente eso es algo que es un consejo que doy, como loco, ponete en esa situación porque se nota mucho y te hace subir puestos. Yo ese día sí estaba muy rajado, todo lo que quieras, tenía puntos fuertes, pero yo era el que menos masa muscular tenía en todo ese line-up de atletas. Y la categoría era bodybuilding, la categoría que más masa muscular pide en todo el culturismo. Y quedé cuarto, y éramos como 11, Sí, eran ¿entendés? 11, 12. Entonces mirá por eso, mirá por la actitud y todo lo que fue, todos los puestos que pude escalar, ¿entendés? Si yo no hubiera tenido eso, no salí igual, estoy seguro. Sí, y algo que por ahí pone muy nerviosos a los atletas, sobre todo me ha pasado con algunos de los míos, es no mirar en el backstage a los que van a competir. Sí, Porque, viste, vos siempre te ves peor que los demás. Y después está a ver cómo se sabe. Podés tener el mejor físico de todo, pero si no te sabes mostrar, o no tenés actitud, te resta puntos. O sea, tal cual es así como dice Mate. Y bueno, me pasó con Marcos. Marcos, viste, muy tranquilo, tímido. Y justo estábamos bombeando ahí en el backstage y él estaba, le digo, Marco, no te saques el buzo, nada todavía, ¿viste? Por si hacía un poco de frío, creo que estaban los aires acondicionados. Y ve que uno pela y estaba, nada, tremendo. No recuerdo quién era. Y me miró y me dice, no. Le digo, Marco, tranquilo, disfrutá de lo que viniste a hacer, todo lo que te preparaste. Y bueno, empezamos a bombear y por ahí se saca la remera y viene uno y le dice, che, Marco, ¿me puedo sacar una foto con vos? Y bueno, ahí ya está. Se le se formó. subió. Era Y Seba. subió. Era Seba. Yo estaba Y- con él. Ah, Fuimos vos y estás. yo fui y le dije, no puedo creer el físico que tenés. Y bueno, El Seba Rodríguez le dijo. Seba Rodríguez, viste que es un No, enfermo, que le mirá. encanta. Sí, Fue y sí. le pidió una foto, me acuerdo.
Pero sí, Marcos cuando se puso en cuero fue una locura, me acuerdo. Y ahí, bueno, medio como que se soltó, ¿viste? Y después en el escenario, sí, no, la verdad que estuvo muy, muy bien. Y espero que ahora lo disfrute mucho más. Qué lindo, qué lindo. ¿Vos cómo lo viviste, Hito, esa compe cuando me preparaste? Fue la primera, yo siempre como consumí mucho desde chico afuera y viste, uno se queda con ese nivel. Y, y la verdad que a mí me encantó porque éramos como muy amigos, Mati, y era como que no conocíamos a nadie más que se hubiese preparado acá en Argentina y demás. Y fue una prep muy emotiva también por todo lo que fuimos hablando, viviendo. Y nada, en ese momento es como, a mí me pasa mucho que cuando voy a una competencia, cuando juego al fútbol y demás, es como que subo las revoluciones a mil, y es como que hay veces que me aíslo y no sé qué está pasando. Y ahí me pasó como que me aislé mucho de lo que estaba pasando en el ambiente y me emocioné, boludo. Te juro que me emocioné porque te vi muy bien, te vi muy bien y fue un momento hermoso porque siempre me gustó el culturismo y era como la primera vez que lo estaba viviendo, entonces fue increíble y siento que no lo vi tanto desde esa vez, no lo vi tanto cuando estaba como espectador, como preparador, sino más como amigo me pasó, en tu Mm, caso, ujú. me pasó eso. Y una pregunta que me surge ahora en este momento, que ninguno creo que nos preguntamos, ¿qué lo llevó a querer dedicarse al culturismo? Porque siempre creo que hay una fibrita ahí o algo que algo nos ha tocado en la vida y por lo menos a mí me pasó. Y bueno, eso creo que hizo que un poco. Contá, a ver. Bueno, de chico yo era una persona muy, muy, muy flaca, al punto que no quería estar sin remera, iba a poner a las piletas y capaz que mi vieja me ponía una musculosa y yo lloraba porque no quería ponérmela porque tenía unos bracitos, un alambre. Y nada, siempre fui muy flaco y yo jugaba al fútbol, jugaba muy bien al fútbol, la verdad que me defendía bastante. Y nada, yo creí que toda mi vida me iba a dedicar al fútbol, hasta que me metí en el gimnasio. Y bueno, justo conocí al chico que me preparaba, que como te digo, en ese momento estaban los conocimientos de ese momento y nos pasábamos en eso. Y bueno, la verdad que sufriendo y todo me gustó y hasta que empecé a capacitarme y dije, bueno, la verdad que es lo que me gusta. Estaba estudiando contador, dejé la carrera de contador y dije, esto no es lo mío, me quiero Que, dedicar al culturismo natural. O sea, me apasionaba. Y bueno, hoy en día nada, estoy acá. Y creo que un poco también, por ahí la fibrita esa que, por ejemplo, a mí, el estar flaco. Siempre me pongo por ahí empatizo con otra persona que llevo, que me dice, che, Adri, sabes que la gente me está diciendo que estoy flaco, y por más que a uno te importe, algo dentro te toca. Sí. Mirá, yo cuando hice la DEFI ahora, la gente en el gimnasio me decía, Adri, ¿qué te pasa? Me dice, tu hijo no te deja dormir. Y yo, viste, tuve que trabajarlo bastante, porque sí, vienen, te dicen así, vos te estás matando, te estás cagando de hambre, y ya llega un punto que te tiene que resbalar un poco, ¿viste? Sí. O la gente que dice, ¿para qué te trae el tupper si es como que viste, te subestiman, que si sos flaco, si tenés un kilo de más? O sea, siempre por algo se empieza. Ujú. Y lo digo, seguramente yo motivo a otra gente, vos a otro, y por más que vos no creas que tenés condición, al final siempre hay alguien que pasó por donde vos pasaste y te está mirando y lo estás motivando. Y bueno, por algo se empieza. Y no abandonar y no dar bola a lo que la gente dice, creo que al final termina haciéndote llegar lejos. Ujú. Ujú. ¿A ¿Vos, ustedes? Hito? yo, o sea, de chico yo fui lo contrario a vos, Adri. Yo fui todos mis amigos siempre estuvieron muy bien físicamente y yo no es que era gordito, era como que tenía, viste, del ombligo hacia abajo tenía una panza tremenda, tremenda, no sé por qué, no sé por qué. Y siempre me gustó comer y demás y yo creo que fue más que nada el hecho de haberme equivocado tanto cuando quise bajar de peso e intentarlo tanto, pero ¿qué me llevó al culturismo? Siento que fue un proceso de ir consiguiendo buenos resultados como entrenador en Sí. gente que quería simplemente mejorar su composición y siento que fue eso lo que a mí me llevó. Yo no siento que haya tenido como algo específico
o un punto de dolor que me diga por esto me gusta el culturismo natural, sino que me gusta mucho el hecho de ayudar a la gente a cambiar su físico y siento que consumir cierto contenido me llevó a eso, pero también la práctica e ir siempre por un poquito más terminó desencadenando en el máximo potencial que es el culturismo natural, siento. Total. Yo tengo... yo más que nada fue un desafío intelectual, más que nada lo veo, pero por la parte de ser preparador. Yo sabía desde hace rato en realidad que desde un inicio cuando arranqué a estudiar un poco más el tema, que yo a lo que me iba a dedicar era hipertrofia y pérdida de grasa. No importa con quién, pero ahí. Eso era, ¿entendés? Eso era lo único que quería hacer. Y a día de hoy es... A mí me cuesta a veces salirme y estudiar otras cosas. Eso es lo único que quiero ver todos los días, estudiar de eso. Después tengo otras áreas de mi vida, por ejemplo, tipo ya hobbies, me gusta la música, me gusta leer en general, pero como área de decir mi expertise, yo quiero que sea eso, nada más, y entenderlo a profundidad, ¿entendés? Y por ahí siento que eso, el ir generando resultados me hizo tener hambre de más desafío, y más desafío, y más desafío, y más desafío, hasta que en un momento como que me puse a pensar, como bueno, esto que me encanta, llevado al límite, ¿cómo se ve? Es el culturismo. Sí, sí. Es la hipertrofia muscular y la pérdida de grasa llevada al límite. Entonces quería esa búsqueda por optimizarlo realmente en cada persona. Eso fue lo que me terminó de volver loco a mí, por así decirlo, por esto. Y me desvivo por el culturismo. Los tres me parece que estamos medio en lo mismo. Sí, sí. Pero Eso después, pero después por el lado del atleta, sí fue medio una motivación un poquito negativa. Porque a mí también me pasó eso. Yo siempre fui muy flaquito, muy flaquito. Y me fui poniendo bien, me empezó a gustar cómo me veía físicamente, pero yo empecé a consumir después físicos de culturistas, ¿entendés? Y eso no me hizo como decir, bueno, ahora no me gusta cómo me veo, pero sí me empezaron a llover algunos pensamientos de, yo no sé si tengo el nivel para llegar ahí, ¿entendés? Y esa fibra es como que por ahí de vez en cuando me ataca un poquito y me hace como esforzarme, básicamente como, no, la puta madre, yo tengo que ser culturista profesional, tengo que llegar, no sé cuándo, no me importa, no me importa si me toma 10 15 años, pero tengo que llegar a eso, vamos, 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 es como que ese es como mi motor. Aparte, yo ya me enamoré de este deporte y lo hago cada vez mejor, sigo siendo un ser humano, de hecho he tenido un gran cambio de hábito, Ito sabe, llevándome las etapas de volumen. Yo siempre fui a acostarme muy tarde. Yo era el loco que se quedaba viciando hasta las 4 de la mañana con un vaso de coca y un bol de tutuca, hasta no hace muchos años. O sea, entonces sigo también teniendo algunas cosas que mejorar y demás, pero es como que cada vez más por ahí, básicamente, más por ahí. Entonces como que tengo como esa parte medio dividida. El ser preparador es una cuestión de desafiarme constantemente, me genera eso y me encanta, me fascina. Y el ser atleta es eso, es el decir como, la puta madre, podré llegar a ser pro algún día, ¿entendés? Eso es como un poquito lo que me ataca ahí. Yo creo que cuando dijiste algo, Mati, creo que todos nos sentimos identificados en los que estamos metidos de lleno, y es el hecho de que, suena feo decirlo, pero es como que no nos interesa, o sea, sí nos interesan otras cosas, pero esto es como que se lleva el 90-95% del día. Sí, total. Pero fíjate que he encontrado también que es importante Sí, obvio. que me salga a veces de ahí. Con algo, no importa con qué. Con alguito. Tengo mi momentito en donde no estoy pensando en culturismo. Es como que desconecto, pero después reconecto con muchísima más fuerza. Pero sí, olvídate que la gran mayoría de mi vida es culturismo, es al pedo, entonces, es al pedo. Sí, creo que también se necesita por ahí ese espacio de respiro para tomar aire y después seguir dándole con todo. O Sí. sea, porque si no es como siempre hacer esto, estar metido en esto, y es como que a veces hay que pausamos y seguimos, pero sí, realmente yo, o sea, no sé si la gente entiende, o sea, la pasión con el que uno lo vive. La verdad que a mí me encanta, o sea,
me apasiona. Sí, no. Meriendo y miro videos, estoy haciendo tal cosa y el tiempo libre que tengo es mirar algo de culturismo. O sea, me gusta estar informado todo el tiempo y ver qué ideas nuevas puedo sacar y ver cómo lo hacen en otros lados. Y creo un poco que al final, al haber así gente como nosotros que se interesa tanto en el culturismo, creo que es lo que a la larga va a hacer que lleguemos al nivel de culturistas españoles y bueno, de otros lados, ¿no? Sí, Total. Porque todavía estamos bastante atrás con respecto al conocimiento. sí. Si bien ahora, bueno, por ahí nos estamos formando con escuelas de ese estilo, pero, o sea, nos falta todavía la experiencia de, como decía Mati, trabajar Eso. con un atleta pro, ir, viste, más allá de lo que estamos acostumbrados. Total, 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 total. Em, sí, esas cosas son re importantes. Pero bueno, al final, igual me gustó me gustó mucho para dónde se fue la charla, pero nos fuimos a la bosta, ¿no? Pasa que nos da rosca, perro, y empezamos Y arrancamos. Sí, 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 ya, nosotros estábamos medio como en un asado, ya. Pero la gente le encanta, me parece. Se disfrutó, sí, se disfrutó mucho, la verdad. Sí, sí. Así que, miren, a mí me pareció una linda forma como para irlo cerrando al podcast ahí, esa última charla. Creo que para un primer episodio ahí distendido está bastante bueno. Da una buena intro y bueno, de también cómo pensamos alrededor de varias cosas. Vamos a tener tiempo para hablar de un montón de cosas, obviamente, pero bueno, nada, personalmente agradecerles muchachos por el espacio, tremendo que podamos estar acá los tres. Elito sabe, yo lo admiro un montonazo y somos amigos hace rato. Y bueno, con vos Adri nos conocimos hace re poco, pero sos un monstruo. No, gracias, no. Yo siempre les digo que la verdad que también, a esto siempre se lo digo, admiro el trabajo que hace. A vos, Mati, te he felicitado un montón de veces. Eh, la verdad que nada, la condición que sacaste con Agus fue, o sea, pro, literal, se lo merecía. Y nada, te felicité y la verdad que me sorprendí muchísimo. Y nada, lo sigo y siempre veo lo que van haciendo. Admiro su trabajo y también admiro un poco que me hayan impulsado a hablar, que, bueno, un poco que, como les contaba, no soy mucho de mostrarme, de andar hablando. Y bueno, gracias a ustedes creo que hoy estoy acá. Y nada, la verdad que lo valoro muchísimo y nada, siempre agradecido con ustedes. Adri, vos, ¿a quiénes? Porque bueno, nosotros por ahí, eso, como que últimamente he tratado de meterme más en el palo y demás. ¿A quiénes conoces así vos, tipo colegas que también sean más o menos de tu palo, que se estén formando con personas parecidas? ¿De acá de Argentina? Sí, Nadie. Nadie, realmente. sí, O colegas. sea, dentro del curso hay dos o tres, pero la verdad que no los conozco. Son argentinos, pero De no. una. Igual vos tenés un amigo en el Martín Ramos. Ah, bueno, Martín, sí, que Sí, también está con Ivonne. Él se está formando en ISEN, se está sí, formando sí, con, lo he visto, le mete con todo, ¿no? con todo. E incluso creo que es docente también ahí de un par de universidades. Ah, mierda. He hecho un podcast con él también Sí, y nada, todos los días hablamos, todos mirá. los días. Así que bueno, por ahí lo Después, podríamos invitar. sí, sí, de una, yo estoy para esa, para que charlemos un rato con él. Él sé que está muy metido también en el área del power, sé que le gusta mucho el culturismo, pero también le gusta mucho el powerlifting, ¿no? Mirá, justamente este año, cuando fue WNBF, Sí, eh, tres atletas de él clasificaron acá al Mundial de Powerlifting y se vino a Buenos Aires. sí, Pero bueno, habíamos pactado para vernos ahí y al final él no pudo ir a Santiago por cuestiones de tiempo y de una. no nos pudimos cruzar. Pero nada, está pendiente de eso. Podemos Así meter una charla con el ujú. Martín, estaría interesante. Y también a mí me gustaría preguntarles a los dos, distendido así, cómo viven el prepararse con Ivonne, ¿viste? Eso puede estar bastante bueno. Yo creo que también puedo dar mi experiencia con Alex, ¿sí? Con Alex Delgado. Y Elito habla ahí, le tira flores al Adri. Del Ivón, la Argentina. No, hablando en serio, para cerrar, nada, yo siento que, esto lo digo genuinamente, siento que ustedes dos son los referentes a nivel nacional
Y esto no es para que tomen la presión, sino para, yo se los digo más desde el lado de amigo, porque realmente lo veo así. Siento que son los que realmente tienen como esa capacidad de llevar el culturismo argentino a un nivel superior. Es lo que yo siento realmente como amigo y como lo que veo afuera, quizás teniendo conocimientos. Y, y nada, Mati sé que está más metido en redes, pero a vos, Adri, como amigo y como atleta de tu team, tengo como un desafío este año de que la gente te conozca y que subas más contenido y demás, porque la realidad es que si queremos mejorar, y esto es algo que también con Mati hablamos, gente como vos, la gente la tiene que conocer. Así Sí. que creo que nada, este podcast va a dar mucho de qué hablar y sé que muchos chicos jóvenes hoy nos van a estar escuchando y nada, que van a seguir cayendo estos episodios 2 veces por mes. Vamos a intentar de que nos escuchen, así que nada, eso es todo de mi parte. Bueno, muchachos, muchísimas gracias, de verdad. Nada, tremendo, la pasé espectacular. Y ya saben, en 2 semanas le damos. Así Dale, es. perfecto. Bueno, Bueno, gente, muchas gracias a todos los que llegaron ahí hasta el final, que escucharon. Siempre me parece re raro el despedirme a la nada, así, rarísimo, rarísimo. Nunca se me da esa sensación. Pero bueno, vos que me viste hasta el final. eh, Mati, ¿querés sacar una foto que no tengo el celu yo? Así lo subo a Instagram y los etiqueto. Dale, dale, dale. Dame un segundito. Pará que me metí a Instagram y me llegó un recuerdo. Mirá, a ver si se ve. El Agus Vera que justo subió un check de preparación ahí. Eran. ¿La sacás vos, Adri? Dale, Vamos. ahí está, ahí te las paso. Dale, Buenísimo. yo después la subo. Dale. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchachos, nada, Bueno, muchísimas gracias de vuelta y estamos viéndonos la próxima. Dale, dale. dale. Con esto nos vemos al fin de a reventar las piernas.